Buenas tardes y bienvenidos a cómo hacer que una guitarra de 300 euros suene como una de 3000. Este truco se lo vi a un luthier de chelos, violines, pero se puede aplicar perfectamente a la selleta o a la cejuela, el puente, el hueso de la guitarra. Y es que con ruiditos indeseados podemos probar a pasar una mina de grafito, un lápiz, por la hendidura donde se coloca la cuerda. Tiene un efecto vaselina o lubricante que evitará que se te partan las cuerdas. Eso nos viene muy bien a los que de repente se nos parte mucho una cuerda en concreto y suele ser porque el hueso está demasiado afilado y pasándole el lápiz por ahí se le quitan muchas tonterías. O para ciertos tipos de ruido que a veces nos volvemos locos, no sabemos de dónde salen y muchas veces se solucionan con eso. Cuando se te pongan las clavijas muy duras, al afinar, puedes echar justo aquí una gotita de aceite para máquinas de coser y verás cómo va genial. Lima y pule tus uñas, pues son como el arco del violín. Son lo primero que entra en contacto con las cuerdas y si tienen obstáculos, astillas y grietas, eso va a sonar. Con limas gruesas como esta, dale forma, intenta que sea circular y que por aquí tenga menos. Es decir, que vaya de menos a más, de menos a más. Y una vez que has conseguido la forma deseada, toca pulirlas. Con un pulidor vas limando todas esas imperfecciones y obstáculos de la uña. De la cara que más lija a la que más pule. La prueba de que están perfectas es que cuando pasas tu uña por ellas, no encuentras ningún obstáculo, sino que está totalmente suave. 2. Recuerda no tocar de forma perpendicular a la cuerda. Te va a sonar muy estridente. Gira un poco tu mano hacia adentro, hacia esa parte de la uña que has limado y que has pulido más. Mira la diferencia. Como antes, ahora. Es una mezcla perfecta entre yema y uña. Demasiada uña nos va a estorbar y se va a enganchar y demasiada yema va a sonar sin cuerpo. 3. Apaga las notas. Si dejas sonando todos los graves, lo que vas a conseguir es ruido. Mira lo que pasa cuando no apago y lo dejo todo sonando a la vez. Se queda ahí como un pozo de ruido. Mientras que si lo apagamos, se queda la nota que tiene que sonar. 4. Utiliza los glissando cuando quieras, no porque te falta técnica. Por ejemplo, en esta escala no hay glissando, mientras que así sí lo habría. Arrastrando las notas. Es algo de mal gusto y de falta de técnica arrastrar todas las notas por comodidad. Articula, es decir, quita peso, haz un pequeño salto para cambiar de nota en el mástil. Si quieres añadir el glissando en un momento concreto, también puedes hacerlo. Y quedará muy bonito. Pero se nota mucho cuando no se hace por voluntad propia. En la mazurca Mi Favorita, que podéis encontrar en mi página web con partituras y tablaturas, en esta obra, en la mazurca Mi Favorita, se añaden esos glissandos en momentos puntuales como este. Diferenciar los pequeños detalles también hará que tu guitarra suene excelente, como por ejemplo distinguir entre un glissando arrastrado directamente o un portamento o apoyatura, que implica que arrastramos primero la nota con un glissando y volvemos a repetirla apoyando o tirando con la mano derecha, que es distinto del glissando simple. Otro consejo que os doy es dominar el ligado. Ese pull-off que le llaman ligado descendente de mano izquierda. Si tiras demasiado brusco, suena muy estridente, mientras que si lo haces más suave, es más delicado y va muy bien para momentos del Renacimiento o del Barroco. En trinos como este. Para los trinos suelo utilizar la digitación 3-1-2-1 y hago ligado del 3 al 1 y otro ligado descendente del 2 al 1.
es decir, solamente toco la primera nota, el 3. Pero lo demás va ligado. Y así puedes introducir trinos donde quieras. Muy característicos también de las 4 estaciones de Vivaldi, en la primavera. Por supuesto, ponerle cuerdas nuevas que le vayan bien a tu tipo de madera. A mí personalmente me gustan mucho las de carbono tensión media, porque según los materiales, este tiene una respuesta distinta a la vibración. Y el carbono te da una respuesta rápida, brillante, veloz, pero podéis elegir y probar las que queráis. Para apagar las cuerdas funcionan las 2 manos. Por ejemplo, si estamos dando un re al aire, cuarta cuerda, y ahora vamos a dar la quinta, la cuarta se queda sonando. Entonces, en cuanto yo toco la quinta, voy corriendo y apago la cuarta. ¿Veis el movimiento que hace mi mano derecha? Apaga la cuarta cuerda. Cuando voy de la quinta a la cuarta, o bien salto para apagarla con el pulgar, o cuando voy a entrar, tapo con el nudillo la quinta cuerda. ¿Veis cómo entra el dedo? Justo en 1 milisegundo antes de tocar la cuarta, he apagado con el nudillo la quinta cuerda. También con otro dedo que nos sobre, podemos apagar con la mano izquierda, como habéis visto con el dedo 3. Pero es verdad que ese tipo de apagadores tienes que tener mucho cuidado de no hacer ruidos indeseados. Controla tu media cejilla. Cuando queremos dar mitad pisando y la mitad al aire, necesitamos que la cejilla no sea continua, de toda la mano y todo el dedo ocupando todo el traste, sino que se doble la falange para poder pisar algunas cuerdas y las otras dejarlas al aire. Todo eso va pisado y estas 2 cuerdas van al aire. Genera unos sonidos súper bonitos, unas armonías nuevas que os recomiendo probar. Espero que os hayan gustado mucho estos consejos. No te olvides de comentar cuáles crees que me han faltado para construir entre todos en comentarios una buena guía de aquello que no nos puede faltar para hacer mejorar el sonido de tu guitarra, sea cual sea la que tengas. Déjame tu comentario, comparte el link de YouTube con tus amigos para que puedan ellos también añadir sus propios consejos, que os estaré leyendo en comentarios. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchísimas gracias por verlo.